la enfermedad de ella. Y también para las muchachas le dice, me da los zapatitos. No, le dice la Yanesa, no merecen nada, que no sé qué, le dice la Yanesa. Entonces la chavala, estoy porque te digo llamada, que a ella le encanta la videollamada. No, ni yo que te estoy pidiendo ni mierda, le dice, no, dale, le dice la chavala, y solo mierda vieja mandarle, le dice la chavala. Después de todo, que es cierto, eso que vamos a traer ahí ese día, porque zapatos. No, ya sé. Bien, entonces continuemos, perdón. Vamos a por acá. Entonces, estábamos entonces analizando, bueno, esto pues ya lo vimos analíticamente y también habíamos visto pues la parte gráfica, ¿verdad? Estábamos viendo la parte de las asíntotas horizontales. Entonces, quiero ver por acá. Acá tenemos. Entonces, habíamos dicho que la recta X igual a menos 2 se comporta como una asíntota vertical y la recta Y igual a 1 pues se está comportando como una asíntota horizontal, porque cuando X pues toma valores grandes, pues la imagen tienden a ser 1, ya sea que tome valores grandes por la derecha o valores grandes por la izquierda. Bien, vamos a ver ahora pues otro ejemplo, a ver qué tenemos por acá. Estamos trabajando en esta página. ¿Dónde estamos? Creo que es esta, sí. Entonces aquí tenemos, bien, estos eran ejemplos relacionados con cálculo de límite, con las propiedades que se nos daban ahí, ¿verdad? Entonces podemos ver de qué vamos a hacer un poco más grande. Bien. Podemos ver, dice, puesto que el límite cuando X tiende a 0 de 1, las propiedades de los límites nos establecen que el límite de una constante pues es igual a la misma constante. Entonces, por eso dice, puesto que el límite cuando X tiende a 0 de 1 es igual a 1, y el límite cuando X tiende a 0 de 1 sobre X al cuadrado, recordemos que nosotros analizamos en las primeras clases que esta función era una función no acotada, es decir, que los valores iban a tender hacia más infinito cuando nos aproximábamos a 0. Entonces, el límite de esta función se representa mediante infinito, que me está indicando que la función no está acotada. Por lo tanto, me piden ahora cuánto es el límite de esta suma. Entonces, por las propiedades, pues tengo un valor finito más un valor infinito, y va a dar como resultado infinito, ¿verdad? Por aquí tenemos otro también. Cuando X tiende a 1, me dice por la izquierda, pues este límite va a ser 2. Estamos en video, ya estamos en una clase de Tiende a 1 por la izquierda, este límite me dice que es igual a menos infinito, el límite de la cotangente. Por ejemplo, si X toma el valor de 1, pues les quedaría aquí cotangente de menos pi. Y la cotangente de menos pi en ese valor se comporta como una asíntota vertical, por eso me dice que tiende a menos infinito. Entonces, ¿qué sucede si me piden el límite del cociente? Pues entonces va a ser 0, recuerden, porque aquí tengo un valor finito que es 2 y aquí tengo algo que va creciendo. Entonces 2 entre algo que va creciendo, todo el cociente pues se va a aproximar a 0. Bien, y entonces de esa manera, luego aquí tenemos este ejemplo, el límite de una constante, pues es la misma constante. El límite cuando X tiende a 0 de la cotangente de X, esto tiende a infinito y aquí ponemos el caso de donde multiplico la constante por la función cotangente. Entonces el producto, el límite de un producto es el producto de los límites.
Entonces aquí tendríamos 3 por infinito, pero 3 por infinito pues va a ser igual a infinito. Esto es tomando en cuenta pues las propiedades que habíamos estado analizando o que estuvimos analizando acá, estas propiedades. Entonces para que tengan en cuenta estas propiedades cuando se nos pida encontrar un límite. Bien, tenemos esto y entonces estábamos trabajando con esas funciones. Vamos a ver ahora otras funciones, por ejemplo, eso es en lo que corresponde a los límites al infinito, ¿verdad? Perdón, cuando x tiende a un valor y los resultados son infinitos, se conocen como límites infinitos. Para determinar las asíntotas horizontales, lo que trabajábamos era los límites al infinito. Bien, que era esto que estábamos trabajando por acá. Cuando estábamos en el tablero. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, vamos a trabajar con la siguiente función para que ustedes vamos a ver cuál es la gráfica de esta función, a qué valor va a tender cuáles son sus asíntotas horizontales, cuáles son sus asíntotas verticales. Vamos a irnos al tablero, aquí estamos, ok. Por ejemplo, vamos a trabajar la siguiente función. Ya se las comparto. Bien, analicemos esta entonces. Yo había puesto por acá unos ejemplos. Miremos esta. Por ejemplo, me dice, para f de x, me dice, igual a 4x menos 3 sobre 2x más 4. Tenemos esa. Entonces, ¿en qué valor estaríamos o qué valor sería el candidato a ser asíntota vertical? Menos 2. Sería igual a menos 2. Para x igual a menos 2, este sería el candidato a ser asíntota vertical. Tenemos que analizar entonces qué pasa cuando x tiende a menos 2 por la derecha. ¿A qué valor tiende f de x, verdad? ¿Qué pasa cuando x tiende a menos 2 por la izquierda? ¿A qué valores tienden f de x? Queremos ver que si tienden a más infinito o si tienden a menos infinito. De hecho, pues van a tender ya sea a infinito o a menos infinito para poder garantizar que x igual a menos 2 es una asíntota vertical, ¿verdad? Y después vamos a analizar qué pasa cuando x tiende a infinito, a qué valores tiende f de x para poder determinar las asíntotas horizontales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto les da, por ejemplo, cuando estoy aproximándome a menos 2 por la derecha? Sería con menos 1.9 y con menos 1.99, por ejemplo. ¿Cuánto tendríamos ahí? Analicen eso y me dicen para que hagamos este ejemplo. Y 4x. Menos 106. ¿Cuánto? Menos 106. Menos 106. Cuando me estoy aproximando a menos 2 por la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿con qué valor trabajó? Me decía, sería f de menos 1.9. ¿Cuánto le da para f de menos 1.9? Menos 106. Menos 106. ¿Cuánto sería con f de menos 1.99? Menos 1096. Menos 1096. Entonces pueden ver que va tendiendo hacia menos infinito. Si x tiende a menos 2 por la derecha, vamos a decir que f de x tiende a menos infinito, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí vamos a poner que f de x tiende a menos infinito. Ahora, ¿qué pasa si x tiende a menos 2 por la izquierda? Dígame. Una pregunta, ¿y si f de x fuera 0? O si f de x es 0, está definida porque va a tener 4 por 0 es 0, menos 3 le va a dar menos 3.
Y 2 por 0 es 0, más 4 le va a dar 4, es decir que va a ser menos 3 cuartos. Eso significa Y que la gráfica 0.5. toca al eje Y en el punto 0, menos 3 cuartos. Ese va a ser el contacto con el eje Y. Ya lo vamos a verificar también. Dígame ¿qué me decía? Aquí vamos a decir que Si fuera 0.5. igual está definida. Vamos a tener un valor f de 0 va a ser igual a menos 3 sobre 4. Si fuera, la única restricción es para cuando es menos 2. Si es menos 2, le queda 0 en el denominador y entonces ahí la indeterminación. Pero entonces estamos analizando qué pasa a la derecha de menos 2 y qué pasa a la izquierda de menos 2. Podíamos observar que a la derecha de menos 2, los valores de las imágenes crecen negativamente. Menos 106, menos 1096, el otro sería menos 10.960 posiblemente. Ahora, ¿qué pasa con valores a la izquierda de menos 2? Por ejemplo, con menos 2.1, menos 2.01, ¿cuánto le da? F de menos 2.1 y F de menos 2.01. ¿Cuántos son los resultados para eso? Para menos En 2, menos 2.1 es 114. 114 positivo, ¿verdad? Claro, porque todos son valores mayores. A ver, revise. Para menos 2.1. Sí, va a ser positivo. Porque arriba vamos a tener menos 8.1, menos 3, menos 11.1. Y abajo vamos a tener también un valor negativo, menos entre menos le da más, 114. Con menos 2.01, ¿cuánto es? $1,104. 1104 positivo, ¿verdad? Perdón, ahí es 1104. Entonces aquí sería 1104. Entonces pueden ver que cuando X tiende a menos 2 por la izquierda, esto tiende a infinito positivo. Por lo tanto, la recta X igual a menos 2 se te comporta como asíntota vertical de la gráfica. Bien, entonces ya tenemos la asíntota vertical. Ahora vamos a hacer el análisis de la asíntota horizontal. Vamos a pasarnos a la otra, al otro tablero para trabajar. Entonces la función, ¿cómo estaba definida? Era 4x menos 3, 2x más 4, ¿verdad? 4x menos 3, 4x menos 3 en el numerador, 2x más 4 en el denominador. Y entonces me están pidiendo acá, esta es mi función f de x, una manera de determinar las asíntotas horizontales. Entonces, para determinar las asíntotas horizontales, vamos a encontrar el límite cuando x tiende a infinito de la función 4x menos 3 sobre 2x más 4. Entonces, la forma numérica que hicimos es darle valor a x. Cuando x vale 10, cuando x vale 100, cuando x vale 1000, de tal manera que aumenta. Otra forma analítica es la siguiente. Podemos ver que la x del numerador es de grado 1 y la x del denominador también es de grado 1. Por lo tanto, podemos dividir tanto el numerador como el denominador por la x de mayor exponente. En este caso son iguales. Entonces vamos a tener que el límite, cuando x tiende a infinito, nos quedaría 4x sobre x menos 3 sobre x, ¿verdad? Y entonces acá tendríamos 2x sobre x y aquí tendríamos más 4 sobre x. Pero entonces si simplificamos, esto va a ser límite cuando x tiende a infinito. Aquí me quedaría 4 más 3 sobre x. Simplificando, ¿verdad? Todavía no he aplicado límite. Aquí me quedaría 2 y aquí me quedaría 4 sobre x. Ahora sí voy a aplicar límite. Aplico límite al numerador y aplico límite al denominador.
Entonces, el límite de una constante, pues va a ser la misma constante que es 4. Y cuando x tiende a infinito, 3 sobre x, que habíamos dicho que va a tender a ¿qué valor? Cuando x tiende a infinito, ¿a qué valor tiende 3 sobre x? Recuerden que eso va a tender a 0. Entonces aquí me va a quedar 4 en el numerador y aquí me va a quedar 2 en el denominador porque tienen la misma estructura. Límite cuando x tiende a infinito de una constante es la misma constante. Más límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x, pues es, esto va a tender a 0. Y entonces esto va a ser solamente 2. Y 4 entre 2, pues va a ser igual a 2. Por lo tanto, la recta y igual a 2 se comporta como una asíntota horizontal de la gráfica de esta función. Vamos a pasar ahora a ver eso en la forma gráfica. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, me dicen. Si no, pues vamos a pasar a la forma gráfica. ¿No hay preguntas, chicos? Entonces tenían esto, miren, límite No, profe. tiende a infinito de 3 sobre x. ¿Cuánto les dije que era eso? Aquí x tiende a infinito. Dígame este. Sería 0. Esto es 0, ¿verdad? Y entonces por esa razón nos quedaba 4 más 0 y en el denominador 2 más 0. Entonces ahora vamos a verificar gráficamente nuestras conclusiones que tendríamos, ¿verdad? Gráficamente, ¿qué tendríamos nosotros? ¿Quiénes se nos comportaban como asíntotas verticales? ¿Quiénes se comportaban como asíntotas horizontales? Entonces recuerden, como asíntotas horizontales era la recta y igual a 2. Por aquí supóngase que tiene la recta y igual a 2. Y como asíntota vertical, me parece que era la recta x igual a qué valor, x igual a menos 2, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Y entonces por aquí tendría menos 1, por aquí tendría menos 2. Y entonces aquí vendría nuestra asíntota vertical. Bueno, aquí vamos a hacer esto punteado, ¿verdad? Y aquí también tendríamos esto punteado. Entonces recuerden, en la función, ahora recuerden que nos daba la imagen, ¿cuánto era para el valor de, alguien me preguntaba, ¿qué pasa si x vale 0? Entonces si x vale 0, ¿cuánto nos había dado? Nos había dado menos 3 cuartos. Entonces quiere decir que ella toca el eje y en menos 3 cuartos, ¿verdad? Entonces voy a ubicar ese punto también. Entonces por aquí supóngase que está menos 3 cuartos. ¿Sí? Entonces aquí es menos 3 cuartos, la voy a continuar. Y entonces recuerden de que cuando me estaba acercando a 2 por la derecha crecía hacia menos infinito, ¿verdad? Entonces esta gráfica viene muy parecido. Por aquí hay un contacto, va a haber un contacto con el eje X que vamos a ver cuál es. Y esto se extiende allá, ¿verdad? Y en el otro caso, cuando me aproximaba 2 por la izquierda, me daba hacia más infinito. Entonces, y como la recta y igual a 2 se comporta como asíntota horizontal, entonces tendría esta otra parte acá. Miren. Ahora, yo necesito encontrar este punto. Este punto, recuerden que era 0 menos 3 sobre 4. Si necesito encontrar este punto, hago y igual a 0. Y si y vale 0, ¿qué tendríamos? ¿Dónde está la función? La función está por acá, miren. Y y vale 0. Para que esto sea 0, el único que puede ser 0 es el numerador, ¿verdad? Porque ustedes van a tener 0 igual a 4x menos 3 sobre 2x más 4. Pero el denominador no puede ser 0. Entonces, el único que puede ser 0 es el numerador, 4x menos 3. Entonces, si despejan x, va a ser 3 cuartos positivo, ¿verdad? X igual a 3 cuartos. Y entonces, el intersecto en el eje X, pues vendría a ser en 3 cuartos. Este punto que tendríamos aquí sería punto 3 cuartos, 0. 3 cuartos. Oh, ya terminado.
Y esa sería nuestra gráfica. Entonces pueden ver que el dominio de la función son los reales, excepto el -2. El rango de la función son los reales, excepto la recta y igual a 1, porque no toca la recta y igual a 1, se comporta como una asíntota horizontal. Veamos ahora pues la parte gráfica de esto, a forma de verificación, ¿verdad? Entonces para esto pues vamos a poner nuestra función aquí. Nuestra función en este caso es f de x igual a ¿cuánto? ¿Dónde está la f? No la veo por acá. Vamos a tipearla. Entonces f, vamos a poner acá dentro la x igual, la función era, decir cuánto era la función, 4x menos 3, ¿verdad? 4x menos 3, ahí tenemos algo malo, tengo algo malo, mejor dicho, igual a 4x menos 3, ¿verdad? Aquí debía de haber puesto paréntesis para que me lo encerrara, ¿ok? Entonces ahora entre en el denominador, ¿qué valor teníamos? 2x más 4. Entonces 2x más 4. Entonces ahí tenemos la gráfica, miren. Aquí tengo -2. Ahí tenemos la recta y igual a 2. Vamos a buscar que nos diga las asíntotas también. Asíntota, asíntota. Entonces pueden ver que nos ubicamos este comando, ponemos la función f de x y entonces nos vamos al final, le damos enter. Pueden ver y igual a 2 y x igual a -2. Ahí están reflejadas. Miren, aquí podemos buscar qué pasa cuando x vale 0. Entonces podemos decir que nos encuentre f de 0, ¿verdad? Entonces f de 0 le vamos a decir. Pueden ver que es -3/4. ¿Y qué pasa para y igual a 0? O f de x igual a 0, ¿verdad? Vamos a decirle entonces cuánto vendría a ser el intersecto con el eje de las x. Entonces aquí vamos a tener con y igual a 0. Con y igual a 0, ahora puse la entrada. Entonces tendríamos y igual a 0. Vamos a ver, no, ahí sería que le está graficando el otro eje. Entonces lo que necesito es encontrar los otros intersectos. Vamos a ver si nos manda intersección. Intersección. No tenemos acá. Integral, interseca, recorrido, polinomio, plano, plano. Y que estaba buscando los intersección con los ejes. ¿Bien? Entonces, por aquí, objeto, punto inicial. Un poquito más abajo está, profe. Aquí. Más abajo. A ver, ¿por dónde? ¿Más? Baje más, baje más. Ahí está arriba, la primera. Intersección. Ahí, esa, no es esa. Vamos a ver. Podemos poner X y el otro sería Y. Para ver si nos hace esto. X y Y. Pero no, parece que no. Tendríamos que ver aquí para ver que nos mande las intersecciones con los ejes. Porque pues con el eje Y hacemos X igual a 0. Pues aquí podemos ver que este punto que tenemos aquí, vamos a decirle que nos haga este punto. Y vamos a ver que nos los marque por acá, que sería la intersección con el eje X. Entonces pueden ver que ahí está, A interseca al eje X en punto 75,0. Y si lo hago aquí en la intersección con el eje Y, entonces ahí tenemos B interseca al eje Y en 0, menos punto 75. Y entonces ahí hemos estado haciendo el análisis de la gráfica de funciones. Ya después cuando miremos la derivada, pues vamos a ver que si hay un mínimo, que si hay un máximo. Todo esto lo vamos a recordar cuando miremos la derivada.
Bien, no sé entonces si tienen alguna pregunta hasta ahí. Si no, pues podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? Eso es en lo que respectaba pues a este gráfico que era lo que estábamos trabajando. Ah, bien, lo estábamos trabajando aquí. Bien, pueden ver pues que aquí en la figura que yo tengo pues es un tanto, pues no me sale exacta, ¿verdad? Porque estamos trabajando con... Entonces la X igual a menos 2 y la Y no era 1, ¿verdad? La Y era 2. Aquí es Y igual a 2 la asíntota. Entonces, aquí es 2, que por allá lo tienen, aquí sería 1 y aquí es 2. La recta Y igual a 2 se comporta como asíntota, este es el punto 0 menos 3 cuartos, este es el punto 3 cuartos, 0, ahí es 3 cuartos, pareciera 9. Entonces, ¿qué serían los intersectos con los ejes? 3 cuartos, 0. Y entonces podemos ver que cuando X crece, la f de X tiende a ser 2. Y cuando X crece negativamente, pues f de X también tiende a ser 2. Y entonces de esa manera se involucran los límites de funciones para determinar tanto asíntotas verticales como asíntotas horizontales. Quiero ver si no tengo otro documento aquí. Me parecía que yo tenía otro. Aquí la barrita. Ah, pues no, porque ya me sale más página. Bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos. Si no, miremos a ver, déjenme ver, documentos aquí. Esto me parecía. Este fue el que estuvimos trabajando en las clases anteriores. Bien, y entonces, bueno, vamos a ver aquí. Ok, aquí tenemos estos ejercicios. Vamos a trabajar estos ejercicios para que ustedes, pues, los miremos por allá. Vamos a dar edición por acá, realizar una instantánea. ¿Cómo dice? ¿Cómo que vas a hacer con naranja? Permita. Que yo voy a ir a comprar. La comida. Sí. Entonces vamos a trabajar por acá. Entonces, por ejemplo, estos ejercicios. Miren, aquí nos piden determinar los límites de las siguientes funciones. Bien, entonces dice límite cuando x tiende a menos 4 de 15. ¿Cuánto sería la respuesta para ese? Límite cuando x tiende a menos 4 de 15. ¿A qué vendría a ser igual ese límite? Límite cuando x tiende a menos 4 del valor 15. Aquí ya estamos trabajando con las propiedades. Después tenemos límite cuando x tiende, dice, a 0, el coseno de pi, me dice. Esos dos, ¿a qué vendrían a ser iguales? ¿Cuánto notarían las respuestas de estos dos? Límite cuando x tiende a menos 4 de 15, límite cuando x tiende a 0 del coseno de pi. ¿Cómo es la función? Pueden ver acá que la función es una función constante. Entonces recuerden las propiedades. El límite de una constante es igual a la misma constante. Por lo tanto, aquí la respuesta es directa por una propiedad. Límite cuando x tiende a A o cuando x tiende a infinito, siempre que sea constante, pues el límite de una constante siempre va a ser la misma constante k. Bien. Después tenemos, pueden ver que ahora es coseno de pi. ¿Cuánto es el coseno de pi? Límite cuando x tiende a 0. ¿El coseno de pi a qué es igual? A ver, recuerden a qué es igual el coseno de pi. Creo que es, profe, 0.99. Ahí lo tiene, no lo tiene en grados, lo tiene en radianes. El coseno de pi es igual a menos 1, ¿sí? Porque recuerden que pi es 180 grados y el coseno está relacionado con la x.
Entonces, coseno de pi va a ser igual a menos 1. Y entonces pueden ver que es la misma constante. Y el límite de una constante, pues va a ser también la constante. Entonces aquí vamos a tener que va a ser igual a menos 1. Bien, entonces esa vez utilizando las propiedades de los límites. Eso era lo que nos pedía en este caso. Bueno, sigamos por acá. Después miramos esto. Después me dice el otro. Pueden ver en los otros, me dice, es utilizando las propiedades. Podemos ver este, miren el 13. ¿Cómo estaría relacionado el 13? Solo permítame copiarlo para que lo podamos trabajar. Me dice el 13, límite, dice, cuando x tiende a 7, me dice. ¿De quién? De s cuadrado menos 21, ¿sobre qué valor? Sobre s más 2. Bien. Entonces podemos observar de que por propiedades de los límites, pues tendríamos que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites. Podemos encontrar cuánto es el límite cuando x tiende a 7, el numerador. Límite cuando x tiende a 7 de s cuadrado menos 21. Aquí hay que arreglar algo, porque si estamos trabajando con s, pues entonces aquí debe de ser s, ¿verdad? Entonces vamos a decir cuando s tiende a 7 y aquí también cuando s tiende a 7. Entonces pueden ver de que aquí tenemos un polinomio y entonces el límite de un polinomio es evaluar ese valor en el polinomio. Por lo tanto, esto vendría a ser 7 al cuadrado, que vendría a ser 49, y el otro valor es el límite de una constante, que sería menos 21. ¿Y cuánto les resulta 49 menos 21? A 28, profe. 28, entonces aquí en el numerador vamos a tener 28 y en el otro de manera similar, ¿cuánto es el límite cuando s tiende a 7 de quién? De s más 2. Pero ¿cuánto es el límite de cuando s tiende a 7 de s más 2? Puede ser 7 más 2 y 7 más 2 pues eso va a ser igual a 9 y entonces nuestra respuesta aquí sería 28 noveno. Eso sería el límite cuando s tiende a 7 de toda esta expresión. Pueden ver que aquí no hay indeterminación. Entonces hay que usar estrategia. La primera estrategia es hacer la sustitución directa. Si no hay indeterminación, entonces eso vendría a ser el límite de la función. Pero si ya hay una indeterminación, pues entonces hay que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Era el 13, s cuadrado menos 21, s más 2. Entonces aquí pues podemos observar que son sustituciones directas. Pueden ver el 15. En el 15 sería menos 1 más menos 1 al cuadrado, que vendría a ser 1 positivo, ¿verdad? 1 positivo y menos 1, aquí se les haría 0. Y esto vendría a ser menos 1. ¿Elevado a qué potencia? A la 135. Pero como el exponente va a ser impar, pues entonces va a ser igual a menos 1 ese límite. Entonces, estos límites que tenemos acá son aplicando las propiedades. El límite de un cociente, el límite de un producto. Por ejemplo, este que tenemos acá, el 11. ¿Cómo trabajaríamos el 11? Podemos observar en el 11, ya lo vamos a hacer. ¿Cuánto sería la respuesta para el 11? En el 11 me dice límite cuando t tiende a 1, ¿verdad? Cuando t tiende a 1 de producto 3 veces t menos 1, dice, multiplicado por 5t al cuadrado más 2. Entonces aquí ya estamos trabajando directamente con las propiedades de los límites. Entonces, Es 14, no. ajá, correcto, porque simplemente lo que vamos a hacer es sustituir, ¿verdad? ¿Qué tendríamos acá? Del primer factor, ¿cuánto vendría a ser? 3 por 1, 3. Menos 1, pues le da 2. Multiplicado por el segundo factor. 5 por 1 es 5, más 2 es 7. 7 por 2, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos que este límite pues va a ser igual a 14. Entonces pueden ver que en estos pues no hay mucha complejidad. Lo que tenemos que ver es sustituir. Si hay indeterminación, entonces pues sí hay que analizar
ya sea mediante la interpretación gráfica o mediante la interpretación numérica, lo que se está trabajando. Pueden ver el otro. Aquí, por ejemplo, ¿qué tendría? Límite cuando x tiende a 0 de x más 5 entre 3x, ¿cuánto vendría a ser? Ahí tendríamos límite cuando x tiende a 0, ¿verdad? De x más 5 me dice, ¿entre qué valor? Entre 3x. Entonces, ¿qué pasa si hago la sustitución directa? Si hacemos la sustitución directa, pues f de 0 quedaría como 5 entre 0, pero 5 entre 0, pues decimos que eso no existe. Y entonces habría que ver que si en 0 se está comportando como una asíntota vertical, es decir, que si a través de valores mayores que 0, la imagen tiende a más infinito o a menos infinito, o si a través de valores menores que 0, la imagen tiende a más infinito o tiende a menos infinito. Y después, pues tendríamos que, bajo esas condiciones, pues aquí vamos a ver que si nos da infinito positivo o si nos da infinito negativo. Pero recuerden de que el hecho que nos dé infinito está relacionado con la no existencia del límite, porque no hay nada que esté acotando a la función. Bien, entonces miremos qué pasaría si x toma valores mayores que 0, como por ejemplo punto 1, punto doble 01, ¿cuánto le da? Pueden ver que va a ser 5.1 entre 3.1. Después vamos a tener 5.001 en 3.001. Van a ver que eso pues va a ir creciendo hacia dónde. Va a crecer hacia más infinito, ¿sí? Y cuando tengo límite, cuando esto sería por la derecha, ¿verdad? Y si es por la izquierda, ¿qué obtengo? Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función f de x, ¿cuánto les resulta? Pueden trabajar con los mismos valores, menos 0.1, menos 0.01, menos 0.001, y entonces pueden ver de que en el numerador les va a dar positivo, pero en el denominador les va a dar negativo. Entonces esto va a tender a menos infinito. Bien, y entonces pues el límite en ese valor, pues podemos poner que es infinito, o podemos poner que no existe, porque la función no está acotada. Bien, no sé si tienen hasta ahí alguna otra pregunta, y entonces de esa manera podemos analizar los límites de las funciones. Profe, siempre que hay acotaciones, entonces se puede decir de que no está definido, no hay límite. No hay O tenemos que poner, por ejemplo, infinito o menos infinito, como lo estamos haciendo. Es que, por ejemplo, usted, si se lo piden por la derecha y le da infinito, usted puede poner la respuesta infinito, ¿ya? Si le piden por la izquierda o por la misma derecha y le da menos infinito, usted puede poner como respuesta menos infinito. Pero el término infinito o menos infinito está asociado a la no existencia del límite, ¿ya? Porque no hay nada que le esté acotando la función. Entonces, en algunos casos, cuando le da infinito, ponen no existen. O cuando le da menos infinito, pone también no existe. Las respuestas son válidas. ¿Ya me comprende? Si usted pone infinito o si pone no existe. Está en dependencia de cómo pues se le estructure también la pregunta. Ya. Porque puede ser que le ponga Ok. varias opciones y le ponga infinito y no aparece el no existe. Entonces, pues si le da infinito, pues usted toma como respuesta infinito. ¿Ya me comprendo? No sé si tienen alguna otra pregunta. Y gracias. Si no, pues esto estaríamos trabajando el día. Todos estos temas ya están en la... Ahorita Todo lo que es límite ya está en la página, ¿verdad, profe? están las propiedades no, ahorita les voy a subir esto de los límites al infinito y de los límites infinitos que están relacionados con las asíntotas horizontales y con las asíntotas verticales. Les voy a subir los documentos y les voy a subir esto que acabamos de hacer, ¿vieron? Para que ustedes pues miren el video y tengan los documentos también con sus propiedades.
ahorita terminamos, me dan un tiempito Profe, para comer y ya se lo subo. bueno, Dígame. profe, sí, eso es lo que le iba a preguntar. Que si usted va a subir este video, o sea, más rato. Eso es lo que le iba a preguntar. Los Andaba. anteriores ya los subí, ya están ahí en plataforma. Entonces yo ahorita solo termino que se termine de grabar y les subo este video y los